prensa, agradecemos su presencia. En primer término presentamos a la mesa. Se encuentra de mi izquierda a derecha Víctor Caballero, abogado, defensor de los derechos humanos y representante del colectivo AECUS y del Comité contra la Violencia. También en segundo término se encuentra la compañera Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinué, y en tercer término se encuentra, y es el motivo de la rueda de prensa el día de hoy, Juanita Vega, que es hermana de Verónica Guadalupe, y Gabriela Díaz Valverde, del caso también de Mariela Vanessa, y se encuentra también el señor Roberto Malagón, padre de Luis Roberto Malagón. Empezamos entonces en primer término, va a hacer uso de la palabra Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinué. Sí, buenos días. Mi nombre es Lourdes Mejía, soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011 por ser un activista, por ser un joven, por levantar la voz en contra de todas las injusticias que tenemos. Carlos fue ejecutado extrajudicialmente y a la fecha estamos a 6 años, 8 meses de su ejecución. Y sin embargo, pues sigue impune su caso. Una de las causas por las que sigue impune es porque las procuradurías, el Estado, no pone atención para poder investigar este tipo de casos. Definitivamente es por tapar estas ejecuciones. La Procuraduría del Distrito Federal, la Fiscalía de Homicidios, también por parte de la UNAM, que son omisos y que no entregan la información para poder hacer la investigación en menos tiempo, y también las que hacemos responsables es a las comisiones de derechos humanos, que también sirven como filtro para que estas ejecuciones, estos casos no se investiguen y sigan en la impunidad. Como familiares nos hemos coordinado, somos una coordinación de familiares de víctimas de violencia. Nos han asesinado, nos han desaparecido, nos encarcelan a nuestros hijos y siempre tratan de mantener estos casos en la impunidad, porque precisamente no conviene al Estado el sacar estos casos. Lo que hacen es detener todos los procesos para que esto quede callado. Sin embargo, como familiares nos estamos coordinando para que todo esto salga a la luz, para hacer una denuncia. Algo que nos llama también la atención es que tenemos más de 60 y un colectivo dentro de la UNAM, se llama Nos Hacen Falta, han documentado más de 60 muertos, feminicidios, desapariciones, encarcelados dentro de la UNAM. Es un foco rojo y en cada homicidio, desaparición, encarcelamiento, lo que hacen es callarlo, que se sepa lo menos posible. Lo que hace la UNAM también es que en cada caso de los jóvenes que han sido asesinados, siempre lo justifican con que se suicidó porque tenían problemas emocionales y no dan la cara. Otra de los graves delitos que hace la UNAM es esconder la información y no darla a tiempo a los familiares o a las fiscalías para que se pueda investigar. Yo les hago un llamado a los medios de comunicación, que es un foco rojo ya exagerado, con más de 60 casos documentados, y que sin embargo no se les puede exigir a las autoridades de la UNAM el que no estén haciendo este tipo de omisiones y obstrucción de la información. Nos encontramos aquí a un año del crimen, de tanta crueldad de nuestra compañera Lupita,
y exigimos que se haga justicia, exigimos que se haga un debido proceso para que este asesino, que era su pareja, sea castigado como merece. Pues muchas gracias, compañeros, y bienvenidos, los esperamos aquí y les agradecemos la atenta invitación a que sigan estos casos porque no pueden quedar impunes. Gracias. Le damos la palabra a Gabriela Díaz Valverde, hermana de Mariela Vanessa Díaz Valverde, también en el contexto de 2 meses de su desaparición, ausencia, y tiene la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, mi hermana pues desaparece, ya tiene un poco más de 2 meses. Hasta la fecha las autoridades pues no nos han dicho nada, no hay ninguna línea de investigación, no hay realmente una búsqueda hacia mi hermana, y pues nos damos cuenta que estas son cosas que son recurrentes, que nunca se busca realmente, nunca se hace un trabajo bien por parte de estas autoridades, siempre buscan como que deslindarse de todas estas cosas, culpar a la víctima, decir que se fue por voluntad propia, que se suicidó, que se cayó, que tenía problemas. Entonces siempre es realmente buscar culpar a la víctima y revictimizar una y otra vez a los familiares. Bueno, hasta la fecha pues no tenemos nosotros nada, mi hermana sigue desaparecida, está catalogada como ausente. ¿Por qué? Porque pues no descartan nada de que ella pudo haber seguido por voluntad propia. Y pues realmente estamos aquí pues unidos, apoyándonos los familiares unos con nosotros, porque pues nos damos cuenta que pues de esta fuerza conjunta es que podemos salir adelante, que no estamos solos, que hay que hacer justicia. Pues a veces parecía que por nuestra propia cuenta ya se cumple 1 año de Lupita, y no es posible que aún a estas fechas todavía se tenga dudas de lo que pasó en ese entonces, que las autoridades se nieguen tanto a catalogarlo pues como un feminicidio, que la familia misma tenga que presentar 1000 pruebas para que esta persona sea juzgada como debe de ser. Y cuando los culpables realmente ¿qué hacen? Simplemente son defendidos por estas mismas autoridades, y pareciera que las víctimas son ellos y a ellos son los que más defienden, a ellos son los que más los derechos humanos sí existen. Y pues nos duele mucho que cosas lamentables pasen, porque no es justo que se le haya arrebatado la vida de esta manera, que hayan dejado a personitas inocentes sin su familia, y que hayan lacerado de esta forma a toda su familia de Lupita. Expresamos aquí pues también nuestras condolencias, porque pues es un acto muy doloroso. Nadie debería de ser víctima de este contexto de violencia tan horrible en el que vivimos, y la sociedad pues parece no estar muy consciente de todo esto. Muchas gracias por estar aquí. Le damos la palabra al señor Roberto Malagón
padre de Luis Roberto Malagón de Gaona, estudiante de la Facultad de Derecho. Buenos días, compañeros. Yo soy papá de Roberto Malagón, un estudiante de la Facultad de Derecho. Ya casi un año de su muerte, no se ha esclarecido nada por las autoridades del Ministerio Público, no nos han ayudado nada, no han hecho nada por ahora sí que agarrar al que le hizo el daño a mi hijo. Las autoridades de la UNAM son los encubridores y, como siempre lo he dicho, son cómplices. Uno de los cuales me duele más que el hospital donde él lo llevaron, es donde hay que atacar a esos doctores, porque pues, todo lo encubrieron y siempre negaron que mi hijo tenía un edema pulmonar. Hasta el momento lo han negado. No sabemos la causa, por qué se hayan hecho omisos. Ya un año como seguimos en esta lucha y trataremos de llegar hasta el fondo, hasta el final, aquí con nuestro abogado, para esclarecer realmente qué fue lo que pasó y tener las evidencias, porque pues, lo malo es que las autoridades pueden desviar y hacer trabas para la investigación. Es lo que nos quieren cansar y no nos vamos a cansar. Y gracias a todos los que nos están ayudando por difundir, a los colectivos, a todos los compañeros, los agradezco. Ya casi un año de Lupita lo que le pasó, no tengo palabras, porque las palabras son muy tristes y no se encuentran, porque una persona ya no está con nosotros, en este caso Lupita. Yo creo que su sonrisa, su imagen de su casa, nunca se los olvidará, así como el de mi hijo. Cuando él salía de la escuela con su traje, yo lo recuerdo, y más en los viernes, ahí se iba. Esos son momentos muy tristes. No hay palabras, de verdad, Juanita. Estoy contigo porque yo sé lo que se siente. Mucha gente no sabe estar en este periodo. A nadie, de veras, a nadie, ni al más enemigo se lo deseo, porque esa pérdida que tenemos, o que tiene Lupita también, pues nunca vamos a encontrar a esa persona. De veras, estoy contigo, Juanita. Muchas gracias por su atención. Gracias. A continuación tiene la palabra Víctor Caballero, abogado. Adelante. Bueno, sí, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia de todos. De antemano una disculpa por el retraso para iniciar la rueda de prensa. El motivo, pues, lo que ocurre en esta ciudad, el tráfico, de repente cosas que uno no tiene previstas. Voy a dar lectura al comunicado oficial de parte de los convocantes de esta rueda de prensa. Al final es el que se va a distribuir como boletín. Ciudad de México, a 6 de julio de 2018. La familia de Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la FES Cuautitlán UNAM, víctima de feminicidio en 2017. La Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente. 1. Que agradecemos infinitamente a la comunidad de San José El Vidrio, Villa Nicolás Romero, Estado de México, a las organizaciones, colectivos y personas que se han solidarizado con el feminicidio de Verónica Guadalupe Benítez Vega, sobre todo en la difusión en diferentes espacios y la movilización en la exigencia de justicia y verdad, ya que ello ha permitido, en primer lugar, hacer visible el caso, lo que contribuye en su secuencia legal, y en segundo, lograr presionar a las autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía General, ambas del Estado de México, para que lo atiendan, como es su obligación, de una forma más diligente y con perspectiva de género. Les pedimos encarecidamente que este apoyo continúe hasta que el sujeto procesado por el feminicidio de Lupita sea sentenciado como se merece. Que el día de hoy se cumple el primer aniversario luctuoso de nuestra compañera Verónica Guadalupe Benítez Vega. No hay palabras para lamentar y compartir con su familia el dolor tan grande que ocasiona esta pérdida, y mucho menos por la forma tan brutal que desplegó su feminicida para agredirla hasta llevarla a la muerte. Hacemos un público reconocimiento a toda la familia de Lupita, ya que sin poder llevar su duelo han llevado esta lucha incansable para lograr la justicia que se merece, ante lo cual reiteramos que cada año que le impongan de cárcel al sujeto procesado por el feminicidio de Lupita
se lo vamos a arrebatar al Estado, ya que éste no garantiza la justicia y mucho menos en una entidad en la que el Código Penal del Estado de México establece que en caso de no cubrirse todos los elementos de la violencia en los casos de feminicidios, el juez puede sentenciar un homicidio calificado. Esto no lo vamos a permitir en el caso de Lupita, ya que esa violencia está acreditada de por sí con la hazaña de la conducta desplegada por el feminicida y además por la violencia que ejerció sobre ella de manera recurrente desde mucho tiempo antes de asesinarla, tal y como quedó acreditado en la audiencia del pasado día 3 de junio de 2018, en la que un perito confirmó que el cuerpo de Lupita presentaba signos de violencia, golpes que ya tenían una antigüedad mínima de una semana antes del día en que fuera víctima de feminicidio. 3. Que lamentamos que el virtual presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, no haya hecho una sola mención en los discursos que dio después de haberse dado a conocer el resultado de la pasada contienda electoral del tema del feminicidio, ante lo cual, desde este momento, le exigimos que atienda 2 temas medulares al respecto. El primero, que se declare una alerta de género a nivel nacional de manera inmediata, y el segundo, que se impulsen reformas en todos los códigos penales del país y en el federal, para que todo asesinato de cualquier mujer en cualquier circunstancia se tipifique como feminicidio, con lo cual consideramos se comenzará a poner fin en la discriminación jurídica en el tema y con la autoprotección del patriarcado y el machismo que permea también en la clase política. 4. Que seguiremos exigiendo que la Fiscalía General del Estado de México y el Poder Judicial del Estado de México sigan atendiendo el caso de Verónica Guadalupe Benítez Vega conforme a los protocolos internacionales para el feminicidio. Familiares de Verónica Guadalupe Benítez Vega, Karen Guadalupe, Citlali García Arias y Víctor Rogelio Caballero Sierra, Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia. Vamos a darle la palabra a Juanita Benítez Vega. Ella es hermana de Verónica Guadalupe Benítez Vega en el marco del primer aniversario de este feminicidio. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, agradezco su presencia. Perdón, pero es muy difícil este día para toda la familia. Ayer fue el día y hoy es en fecha. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana recibo una llamada en mi casa, aún lo recuerdo. Estaba con mis pequeños. Me dicen que me vaya rápido al departamento de mi hermana porque su esposo la estaba violentando. Fue eterno trasladarme a su casa porque son 5 minutos, pero yo sentía que era más tiempo. La verdad, cuando vi ahí a Lupita, ya era demasiado tarde. Es un año sin ella, sin sus sonrisas, sin sus pláticas. Y sobre todo porque Lupita siempre fue amor. Ella amaba, lo que más amaba en esta vida era su pequeño, de 3 meses. La verdad ha sido muy difícil porque hemos empezado la búsqueda de justicia desde hace ya un año para Lupita. Nos han cambiado 4 veces de MPs. La verdad, no creemos en las autoridades porque solo nos han dado largas, se burlan, nos revictimizan una y otra vez. La verdad, es muy difícil estar aquí. Yo, como dice el licenciado Víctor, que el caso ya lo conoce mucha gente, pero yo daría todo lo que todas estas ruedas de prensa, esas notas que han salido, porque mi hermana estuviera aquí hoy con nosotros y en lugar de estarla recordando ella, pues físicamente estuviera entre nosotros dándonos un abrazo, viendo cómo su pequeño crece. La verdad, pues yo agradezco infinitamente a toda la gente que ha estado con nosotros, que nos ha apoyado. Es muy difícil, pero yo se lo prometí a mi hermana. El día que la vi tendida y el día que la estábamos velando,
que íbamos a encontrar esa justicia que ella se merecía, porque la forma en que la privaron de la vida fue de la peor manera. Nadie se merece que le quiten así la vida, y menos mi hermana. Fue una guerrera, se defendió y protegió a su bebé sobre todas las cosas. El pasado 3 de julio se llevó a cabo una audiencia donde se desahogaron testimoniales, donde vieron que mi hermana Lupita, minutos antes de perder la vida, su esposo la estaba golpeando, al igual que su suegra. Y también un perito pudo corroborar que ella tenía golpes de ya una semana. Yo un día antes en la casa, ella comimos y se metió a bañar. Entonces yo tenía la necesidad de entrar al baño y me dijo, ya voy a salir. Le digo, no, ya no aguanto. Voy por la llave, abro el baño, me meto, pero me pude percatar que Lupita tenía golpes en su cuerpo. Y le dije que qué pasaba, y ella me dijo bueno, se quedó callada y se cubrió y se salió a su cuarto. Entonces yo salgo enseguida detrás de ella y le pregunto que qué pasaba, y lo único que ella me contestó fue que cómo le tenía que decir a su mamá de Luis Ángel, bueno, que le había dicho a Luis, cómo le tenía que decir a su mamá, si suegra o socia. No sé por qué, son muchas preguntas que se nos quedaron. Pues en ese momento lo he procesado y ya no supe más, ya no me quiso decir nada más, porque él estuvo todo el tiempo con ella. Y entonces esos golpes que ella traía es signos de que ella sufría de violencia intrafamiliar, y ya están acreditados por un perito, por una agente capacitada. Nosotros lo único que queremos es justicia para Lupita, que su feminicidio no quede impune. Y pues vamos a seguir hasta el final. La verdad, se nos pasó muy rápido un año. No sé, agradezco de verdad, de corazón, a todas y a todos los que han estado por redes sociales, compartiendo en persona, en las audiencias, a las personas que igual nos tienen en sus oraciones, pero el pueblo donde nosotros vivimos, donde ocurrió todo en San José del Vidrio, se ha vuelto más unido. La verdad, la solidaridad de toda la gente, todo su apoyo, todo su cariño, sin ser de nuestra familia, de nuestra sangre. Les dolió mucho la pérdida de mi hermana, porque pues Lupita era amor. A ella siempre la caracterizó una sonrisa en su rostro, y la forma tan brutal y que le quitaron la vida. Yo les digo que no la recuerden de esa manera, que la recuerden como era ella, como una persona alegre, sonriente, que amaba la vida, pero sobre todo las cosas que siempre amó a su bebé. El poco tiempo que pasó con él, lo disfrutó, lo amó. A todo el mundo lo quería mostrar, que era su vida, su pedacito de ella, decía, y le decía a mi pie pequeño, y le decía que sí. La verdad ha sido muy difícil, porque pues ya no tengo a mi compañera de pláticas, esas risas. La verdad, ella era la segunda madre de mis bebés. Mi niña la recuerda y es muy difícil, pero no vamos a desistir hasta encontrar justicia. También quiero comentar que fue una negligencia por parte de las autoridades el no haber resguardado el departamento de Lupita, porque desde ahí comenzó todo. Después de 4 meses quisieron poner citas y todo eso, pero pues ya para qué. Nosotros lo único que queremos es que las cosas de mi hermana se nos sean devueltas, y pues que las autoridades trabajen, ¿no? Que dejen de revictimizar a la gente. Como decía Víctor, que ahora el virtual presidente que se ponga a analizar la violencia que estamos sufriendo como mujeres, que nos están asesinando y nadie hace nada. De hecho, en ninguna campaña nunca mencionaron la violencia hacia la mujer, o que iban a poner un alto a los feminicidios. La verdad es salir con miedo a la calle, no sabes si vas a regresar o no.
y nosotros pues también lo que siempre hacemos es aceptar que la familia del procesado, desde el día que ocurrieron los hechos, pues nos ha amenazado que los que siguen son los niños. Él mismo nos lo dijo y la familia continúa con esas amenazas, que los que siguen son los niños, que bueno que sigamos sufriendo, que nos van a chingar, que nada de lo que hagamos nos va a servir, y pues lo único que nosotros queremos es justicia, ¿no? O sea, como las autoridades se burlan de uno o te dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos contigo, sentimos su dolor, pero no, ¿a poco ya les arrebataron a una hija, a una madre, a una hermana, así de la manera que nos lo han hecho a nosotros? Ahí también he podido dar cuenta que si asesinan a un MP, a un ministerial, dicen que van a dar hasta las últimas consecuencias, hasta atrapar a los asesinos. ¿Y por qué no se ponen a trabajar así en cada asesinato, en cada feminicidio que hay día a día? ¿Por qué no dicen vamos a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Por qué no lo hacen? Porque no les importamos, a ellos solo les importa estar bien, trabajar, y la corrupción, que desgraciadamente en este país hay muchísima corrupción, muchísima impunidad, pero debemos de unirnos, de alzar la voz por ellas y por ellos que ya no están con nosotros. Es muy difícil y complicado porque a nosotros nos han tratado de ignorantes, pues no sabemos, pero lo que sí nos hemos podido dar cuenta es que las autoridades tal parece que están con los asesinos y que tienen más derechos los asesinos o los feminicidas que las propias víctimas. De verdad creo que deben de hacer un cambio en el Código Penal para que se agilicen los trámites y que se realicen todas las pruebas necesarias, porque si uno quiere aportar una prueba, dice, no, es que si le hacemos esta prueba al acusado, le estamos violentando sus derechos. Y yo sí les digo, ¿y entonces a mi hermana qué le violentaron? Ella ya no tiene derechos, ella porque ella no puede hablar, porque ella no puede decir lo que pasó ese día, no tiene ningún derecho. No se vale, la verdad es muy difícil. Vamos a seguir hasta el final, porque aunque el camino parezca largo, yo sé que la victoria un día va a llegar, y más con la unión de los familiares, de toda la gente, todo el apoyo. La verdad, agradezco infinitamente el que estén aquí, el que me sigan ayudando a compartir a través de redes sociales, en Twitter como Justicia para Lupita, en Facebook como Juanita Vega o Justicia para Lupita, y pues a seguir, no vamos a descansar hasta que Lupita tenga justicia, y no nada más por mi hermana, sino por todas las víctimas de feminicidio, por esos chiquitines que ya no tuvieron la dicha de conocer a su mami, ver quién era, que les diera ese amor. Y Lupita siempre va a vivir en nuestros corazones. Y yo te quiero decir algo, mi negrita, sé que estás aquí hoy, aquí con nosotros, y día a día estás con nosotros. Es muy difícil seguir sin ti, porque eras la más pequeña, eras la bromista, la más inteligente, tú eras todo para nosotros. Te quiero mucho, te mando un abrazo, mi negrita, y como te lo prometí, voy a seguir hasta el final. No nos dejes solos, cuida mucho a tu bebé, a Rodri, a Mati, a Sofi, y vamos a seguir. Te lo prometo, sé que un día te voy a volver a ver y nos vamos a abrazar y vamos a volver a ser felices como lo éramos, mi negrita, porque tú eras amor y no debieron de haber cortado tus alas y tus sueños de esta manera. Gracias. Gracias, Juanita. A continuación vamos a una sesión de preguntas y respuestas también a los integrantes de la mesa, si quieren ampliar o hacer una reflexión a lo que se ha dicho. Entonces le pedimos a los compañeros de la prensa y el primer término que nos digan de dónde es y nombre y adelante. Allá. Sí, buenas tardes, Fernando Camacho de La Portada. Yo les quiero preguntar, ¿en qué va el proceso legal? Porque escucho que
se refieren a esta persona como el procesado, pero quiero saber si ella fue detenido, en qué va la acusación, en qué va la indagatoria, por un lado. También preguntarles por qué consideran que no ha avanzado más, o sea, se le está encubriendo por alguna razón en particular del caso de él, o simplemente por negligencia, por mal funcionamiento de la justicia. Y pues esas son preguntas. Sí. A ver, el proceso penal ya está en fase de enjuiciamiento. A la fecha ya se están desahogando las pruebas. A partir del día 3 de julio fue la primera audiencia de desahogo de pruebas. Quiere decir que ya pasamos toda la parte de la vinculación al proceso y de las fases de la judicialización de la investigación. Y los jueces anteriores que ya tomaron estas determinaciones para llegar hasta esta fase probatoria, pues han considerado que hay elementos para la probable responsabilidad del sujeto que está siendo procesado por este delito, que en términos del artículo 20 constitucional, ahora sí que públicamente no podemos dar el nombre completo, sino nada más el nombre de pila. Se llama Luis, y él ya está siendo procesado. Esa, digamos que es la parte hasta donde vamos en la fase procesal. ¿Por qué decimos que ha habido todas estas inconsistencias desde el primer momento de la investigación? Fue porque desde el momento de la detención del sujeto fue a partir de que la familia estuvo presente. Si no ha estado la familia presente, este sujeto, como en otros casos, pues hubiera dado la fuga, ¿no? Posteriormente, el tema que comentaba Juanita del departamento, la Fiscalía General del Estado de México nunca solicitó por los canales legales el aseguramiento del bien, por si en el mismo había algún elemento que pudiera aportar a la investigación. Únicamente hicieron un resguardo en términos genéricos, y ahorita en estos momentos el propietario, ellos rentaban, o sea, esta pareja rentaba ese departamento, y ahorita el propietario ya está exigiendo su devolución a través de la fiscalía, y pues es inminente que se le tiene que devolver en primer lugar porque la fiscalía fue negligente al solicitar el aseguramiento del bien. La familia, durante la fase de la investigación, solicitó que se llevara a cabo una orden de cateo en el lugar. Ahí hubo una inconsistencia pues de parte de quienes eran sus representantes legales, y en lugar de solicitárselo a un juez de cateo, se lo solicitaron al Ministerio Público, no de la forma en que se debió de haber solicitado, y pues al final pues a la Fiscalía se le hizo muy fácil estar prolongando el tema. Interpusieron una demanda de amparo en contra de la negativa ya de los jueces de instrucción y de la fase intermedia para llevar a cabo ese cateo, y al final pues al juez de distrito, como ya la situación jurídica cambió y ya se cerró la parte ya se formalizó la acusación y ya estamos en fase de desahogo de pruebas, sobreselló esa demanda de amparo. O sea, ya no es posible pues que se lleve a cabo el cateo en el inmueble. Eso es nada más por decir una de las situaciones de negligencia de parte de la Fiscalía. Otra pues ha sido también el cambio constante de ministerios públicos, porque pues el trato que los anteriores al que está actualmente, el trato que le daban a la familia, pues era verdaderamente ofensivo, siempre cuestionándolos sobre situaciones personales de las víctimas, no atendiendo integralmente el esquema generalizado de violencia que vivía Lupita, que está acreditado con pruebas periciales incluso, ¿no? Ya lo comentábamos. Uno de los peritos que comparece el día 3 de julio expresa que ya tenía golpes, que ya tenían una semana de antigüedad antes de la fecha del deceso, ¿no? Entonces, en el Estado de México, además, es una situación ya ahí estructural, el problema que tenemos,
que el Código Penal establece en el artículo 287, que es el que define el delito de feminicidio. En su último párrafo dice que si a juicio del juzgador no se acreditan los elementos relativos a la violencia, en lugar de sentenciar el feminicidio, puede llegar a sentenciar el homicidio calificado. ¿Por qué creemos que los legisladores del Estado de México incorporan esta figura en el Código Penal? Pues es esta recurrente forma que tiene la autoridad de rehuir el tema del feminicidio, desde que se ha estado dando como un fenómeno de crimen social. ¿Por qué lo rehuyen? Bueno, porque a pesar de que crean los mecanismos como son las alertas de género, todas estas situaciones que obligan a las autoridades a actuar con mayor diligencia en estos casos, pues también les pega políticamente, porque a estos políticos no les gusta que se diga que en sus entidades hay tantos feminicidios, y menos en el Estado de México, que es una de las entidades donde más feminicidios existen, ¿no? En otro caso, y nada más por ejemplificar esto, en el Estado de Puebla, el año pasado, en el mes de septiembre, se tenía una información de que solo en 2017 había 187 feminicidios, cuando al gobierno del Estado diversas organizaciones le solicitan que aplique la alerta de género, conforme a estos protocolos que el mismo Estado se autorregula para que sea declarada, forman una comisión de académicas y de personalidades de Puebla para evaluar la pertinencia de la alerta de género, y la diferencia fue el voto de una académica de la UAP que, obviamente plegada a los intereses del gobierno, niega que sea factible la declaración de la alerta de género. Y lo más escandaloso es que esta académica es una historiadora que basa su trabajo de investigación en temas de feministas. Entonces ahí vemos, y lo pongo como ejemplo, porque en el Estado de México se han hecho, si no mal recuerdo, hasta 3 ya solicitudes de alerta de género, y siempre se ha negado. ¿Por qué? Porque pues en la entidad ahí había, ya no tenemos mucha confianza en los resultados del domingo en materia política, pero había una hegemonía muy grande del partido de Estado que impedía que todas estas situaciones se ventilaran como debieran de ventilarse, ¿no? Entonces, precisamente también a ello obedece de que, bueno, los políticos tienen sus agendas, y parece que en esas agendas estos temas no caben, porque pues no les reditúa electoralmente, al parecer, ¿no? A ver, el proceso actualmente se está llevando a cabo ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. El Ministerio Público actualmente es el licenciado Omar Vilchis, es adscrito a la Oficina de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado de México. El procesado está interno en estos momentos en el penal de Barrientos del sistema de redactación social del gobierno del Estado de México. Los amparos, que son varios los que la familia ha tenido que estar impulsando para que se lleguen a algunos desahogos de pruebas durante la fase en que estuvo judicializada la investigación ante el juzgado 13º de distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y la fase actual del proceso, como ya lo comentaba, en la fase de desahogo de pruebas,
De acuerdo a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, los jueces a su arbitrio tienen la posibilidad de programar el desahogo de las pruebas en los casos en los que intervienen. En el caso de Lupita, nada más de testimonial, estamos hablando de 22 personas, más cerca de 8 peritos, si no me equivoco, y adicionalmente las pruebas supervenientes que pudieran darse durante este proceso de desahogo de pruebas. El día martes se inició con 4 pruebas testimoniales y una prueba de la pericial, vía oral. Entonces, pues todavía estamos hablando de que restan cerca de 23 que faltan, nada más en la fase de las pruebas que ya están ordenadas que se desahoguen, además de las que pudieran darse, bueno, a partir de los propios declaraciones, como pruebas supervivientes. La siguiente audiencia es el día 1 de agosto, a las 2 de la tarde. En esa quedaron de desahogarse 7 comparecencias más, 3 peritos, y las restantes son pruebas testimoniales. Estas pruebas son por las que hace nada más a la parte de la fiscalía, o sea, la parte acusadora, a la parte de la asesora jurídica, que es la licenciada Karen Guadalupe García Arias, que es del colectivo AECUS, y de parte de las víctimas indirectas, que son los familiares del tipo. Faltan las pruebas que ofreció el procesado, que únicamente son 2, y que fueron admitidas además, son 2 pruebas lineales a cargo de familiares directos de él, más las supervenientes que también durante la secuela se pudieran dar por parte del procesado. De acuerdo a los lineamientos del código, podemos prever, esta audiencia se prolongó demasiado porque se atraviesa de vacacional para el Poder Judicial del Estado de México, que es la segunda quincena del mes de julio. La ley establece que el juez puede estar dando fecha de audiencia en un periodo de 10 días. Aquí la juez ha optado por llevar ese periodo hasta el máximo, hasta los 10 días, sobre todo por los peritos que deben de comparecer, porque los peritos oficiales de las fiscalías de repente es difícil lograr que sean notificados, porque en el Estado de México no están en un solo municipio trabajando. De repente pueden estar en Toluca, pueden estar en Valle de Bravo, pueden estar en Naucalpan, los 9 constantemente a los. Entonces, de ellos se deriva que la juez debe hasta el límite, pues el término para desahogar las pruebas, pero a partir del 1 de agosto, pues vamos viendo cómo va a haber audiencias cada 10 días. Nuestra estimación es de que esta parte del proceso no debe de exceder quizás de unos 2 o 3 meses máximo, para que ya esté posibilidad de que dicten una sentencia en contra del procesado. Otra pregunta acá. Sí, Arturo Nogués de Noticias NTV. Hace rato mencionabas que por no violar los derechos humanos de lo imputado habían omitido algunas sugerencias, algunas pruebas que ibas a aportar. ¿Cuál sería? ¿Qué tan violento era él? Un examen, Bueno, aquí es que hay que decirlo, cuando en medio de toda esta situación de violencia tan grave que hay en el país, que se ha venido dando a partir de esta absurda declaración de guerra de Calderón y el narcotráfico, al sistema se le hizo fácil al sistema político, se le hace fácil sistemas jurídicos de otros países para tratarlos de adaptar a un sistema que de por sí estaba quebrado, el sistema penal mexicano, pero que bueno, por lo menos tenía un poco más de relación, son cuestiones técnicas jurídicas, pero tratar de explicar, tener relación con elementos de derecho positivo.
sí había en el sistema, había una falla estructural que era la presunción de inocencia. Realmente quien caía ya en garras de un MP era muy difícil, era en una sentencia desvirtuar lo que el MP decía. Y ahora lo que pretende este sistema pues, es cambiar esa situación, pero han llevado las cosas también a extremos que no son tan recomendables. Anteriormente, cuando una persona se le dictaba auto de formal prisión, lo que ahora el equivalente es auto de vinculación a proceso, ahora se le ordenaba a través de una identificación que realizaron autoridades administrativas hacer dos diligencias. Una era la elaboración de una ficha sinaléctrica, que eran estas famosas fotografías donde aparecían de frente y de perfil y los datos que se presentaban. Y la otra, que era muy importante sobre todo para determinar grados de culpabilidad, para determinar grados de participación e incluso para determinar la peligrosidad de las personas. Era lo que se conocía anteriormente como estudios de personalidad. A partir de que se promulgue el Código Nacional de Procedimientos Penales, no había una reglamentación tan precisa en esos casos, pues las autoridades judiciales seguían ordenando la práctica de estas dos diligencias, hasta que algunos procesados empezaron a interponer amparos porque decían que estos dos actos violaban la presunción de inocencia. Entonces la Corte, en el año 2017, define ya un criterio en cuanto a la situación de los estudios de personalidad y señala que el estudio de personalidad y la ficha sinaléctrica sí puede llegar a violar la presunción de inocencia y que lo que deben de hacer los jueces es no ordenar. Pero ello no impide que cualquiera de las partes pueda llevar a cabo pruebas periciales tendientes a acreditar sobre todo los mismos elementos que contenían los estudios de personalidad. En este sentido de grado de peligrosidad, de la adaptabilidad social, de situación criminológica de la persona, de todo este tipo de situaciones, sí se pueden, las partes pueden solicitarlos como pruebas periciales. ¿Cuál es la situación? Que las fiscalías no lo hacen. O sea, las fiscalías no están ordenando que se practiquen estas diligencias porque de entrada hacen o anticipan que los procesados van a impugnarles el que se lleven a cabo esos dictámenes. De acuerdo a nuestro punto de vista, creemos que en una investigación integral, sobre todo en términos en casos de feminicidio, el carácter de peligrosidad, la situación psicológica de la gente, pues es indispensable. De hecho, los protocolos internacionales así lo establecen, ¿no? Pero durante esta parte no se llevó a cabo. Entonces, es una deficiencia, pues, que repito, es estructural en las leyes penales y que de nuestra parte pues vamos a insistir en que se puedan llevar a cabo ese tipo de pruebas, específicamente en el caso de... Gracias. ¿Una pregunta? Si no, o alguna reacción en el torno, si no tenemos también dos avisos antes de dar terminado esta rueda de prensa, que la próxima audiencia es el 1 de agosto. La familia hace una invitación a los medios que dan seguimiento a este caso, pero también a todo aquel ciudadano que quiera contribuir a esta movilización. Y también el segundo aviso es que tenemos un boletín de prensa, si alguien no lo tiene, pues ahorita se lo hacemos llegar. Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo, que resulta que desapareció. Hemos trabajado en una mesa para revisar las recomendaciones dadas el año pasado, en el 2016, tuvimos que hacer una movilización porque resulta que cambian de primera visitadora y la visitadora
el proyecto de la recomendación, me amenaza de que no va a haber recomendación, que tengo que conciliar con las autoridades de la Procuraduría con la recomendación. No sé todo eso, pues el proyecto, eso hace que, aparte de esto, la Comisión de Derechos Humanos desaparece ese proyecto y desaparece todos los documentos que había, las actas que habían acordadas con ellos para esa recomendación, simplemente desaparecen del sistema de la Comisión de Derechos Humanos todo este proyecto y queda, ni se investiga, ni siquiera se hace nada. Ahora, con la nueva presidenta, que es esta Nacheli Hernández, hay por lo menos la intención de que sí se haga la recomendación y no es pues así porque se desactiva y se hacen movilizaciones para hacer ese trabajo. Estoy a algunas que me llamen para volver a revisar el proyecto. No querían emitirla sin avisar, no querían que la revisaran y bueno, pues se ha estado presionando medio movilización, deben estar difundiendo todo esto. Se supone que la próxima semana hay una cita para revisarlo y serían aproximadamente 2 semanas para que se pudiera hacer. Yo les comento esto, pues que estemos atentos a la invitación que haga la emisión de la recomendación y me gustaría que nos pudieran acompañar en esto. Una de las exigencias es que la Procuraduría se le haga un llamado a la Procuraduría para que asuma todo esto, ¿no? Otra de las exigencias que está haciendo, que tampoco la Comisión de Derechos Humanos me ha querido apoyar, es exigir y pedir que se forme una comisión indagatoria independiente. Me ha sido negada porque, según la Fiscalía de Homicidios, Carlos no era un activista, no era un luchador social, y por tanto no procede el que se aplique el protocolo de Minnesota, que es el que se aplica cuando son activistas, cuando las procuradurías no quiere investigar estas ejecuciones extrajudiciales y pues en eso seguiremos peleando, seguiremos luchando, así como les prometemos a nuestros familiares, a nuestros muertos, que exigiremos justicia y en eso pues estamos al pendiente y les avisaremos. Gracias. Sí, una última información en el caso de Lupita y vamos a continuar con Lourdes. También ya en este caso acudimos a la Comisión de Derechos del Estado de México, que ya tiene más o menos un mes que esta queja, no hemos tenido notificación al respecto de la posibilidad de tener esa queja. La basamos en 4 puntos fundamentales. El primero fue hubiese de parte de las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial una atención respetuosa y porque debido a que muchas veces en la familia de Lupita iba a ir el expediente a los juzgados y el personal de los juzgados les indicaban que tenía que ir la víctima para que les pudiera dar el expediente. Entonces, pues es algo materialmente imposible. El otro punto es precisamente la exigencia que pudiera emitir como recomendación, pudiera convertirse en una recomendación de la Comisión de Derechos del Estado de México al Congreso del Estado de México para que modifiquen el artículo 287 del Código Penal y retire ya definitivamente ese párrafo que establece lo del homicidio calificado. El otro punto que se dio fue también derivado de las amenazas que la familia ha recibido de parte de la familia de Costa. Han sido constantes, no solo en redes sociales, sino en las audiencias. Al terminar, diversos familiares y acompañantes pues le han proferido amenazas a Juanita. También la explicación que ella daba hace un rato, porque en este tema en redes sociales la atacan diciendo que todo esto ella lo hace porque busca fama. Parece que lo que decimos, o sea, todas las entrevistas, todas las ruedas de prensa, todas las notas de los periódicos y demás medios que han dado seguimiento
vayamos por y no vamos a dejar de estar señalando estas amenazas. Y una estructural también en el Estado de México. Entonces, lo que hay una denuncia de hechos que está precisamente dada también ante la Fiscalía de Tlalnepantla. Y el último punto que se le exigió a la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México fue que pusieran, de acuerdo a los mecanismos que ellos establecen, que tengan los privilegios que el Estado está al interior del penal, porque él hace más o menos como 2 meses, por conducta de sus abogados, le indicó al entonces juez de la fase intermedia, los abogados de él le dicen al juez que él estaba siendo amenazado en el penal. El juez le gira un oficio a la directora del penal y la directora del penal por reunir al consejo técnico del penal y mandan llamar al procesado, y el procesado de su constancia escrita de eso dice que sí, en una de las veces al final 2 tipos los siguieron y le indicaron que tenían una misión. Eso es lo que él dice, que además es parte de su apología criminal para todos, para él. Esta idea de que hay alrededor de él que culpan y pero que no tenía ningún problema, que él estaba siendo protegido por un comandante de custodios de Barrientos. No da el nombre de este comandante, pero él así lo indica de su puño ante el Consejo Técnico del Penal. Le indicamos con toda la Comisión de Derechos Humanos de que ese punto lo estamos señalando ante ellos, no para que al rato sea torturado o sea violentado al interior del penal, sino posible para que se investigue quién es la persona que lo está haciendo, de qué forma lo está haciendo, y que sea de ser privilegios al interior del penal, pues simple y sencillamente que termine. Es parte pues también de la efectividad de la medida de la prisión preventiva, y la persona pues también esté ya anulando parte de la sentencia, porque en caso de que sea sentenciado, obviamente le van a contabilizar el tiempo que esté detenido preventivamente. Era la aclaración que hacíamos, que queríamos hacer. También al respecto, no sé si hay alguna novedad. A las 2 de la tarde, el 1 de agosto, el inicio del Poder Judicial de México ahí en Barrientos. Gracias. Estamos por terminado